Quiero que usted esté conmigo en pie, por favor, para que leamos lo que dice Éxodo, capítulo 14. Bendito Dios. Vamos a tomar esto como base para la palabra que Dios nos ha entregado esta mañana e irnos a casa y el resto de la semana meditar en ella, porque yo creo que esta es una palabra que no se queda única y exclusivamente aquí y ahora, sino que es una palabra que le puede servir a usted para el resto de la vida, que no es solamente para ustedes los de aquí, de la casa Jehová Jireh, sino para todo aquel que lo oiga a partir de los próximos días, sea a través de usted replicándola o a través de este audio, gloria al Señor. Pero yo quiero que esta palabra se quede prendada en su corazón. Éxodo 14, versículo 14 en adelante. Bendito Dios. Aleluya. Si usted está listo para leer conmigo, por favor, leamos con la aprobación del Espíritu Santo, quien inspiró estas palabras. Yo voy a leer desde el 13 y me disculpa. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Diga conmigo: di a los hijos de Israel que marchen. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu palabra. Amén y amén. Gracias, Señor, por ella. Hoy yo quiero decirte de forma introductoria que el estancamiento es fácil de comprender, aunque sea diferente en la forma de cómo vencerlo. Es decir, resulta más fácil comprenderlo que vencerlo. Estoy hablando del estancamiento. Esto se debe a que en nuestra propia lengua, esta palabra es muy gráfica, porque cualquiera de nosotros puede asociar la palabra estancamiento con un cuerpo o una masa que se encuentra metido en un tanque o en un estanque. De lo anterior se puede entender que el estancamiento no es una catástrofe, no es una desgracia, es una condición, es una cosa muy diferente a una catástrofe, porque una catástrofe puede ser los resultados de un terremoto, una catástrofe puede ser un tsunami que ahogue a todos, una desgracia puede ser algo que a usted le resulta imposible combatir o que le sea imposible revertir. Sin embargo, el estancamiento no es más que una condición o un cierto estado de las cosas que pueden cambiar en cualquier momento. Es por eso que para una mejor vida cristiana y una más efectiva para usted y para mí, yo quiero predicarte hoy con el tema: ¿cómo salir del estancamiento? Alguien dígale al hermano que le queda a la derecha: ¿cómo salir del estancamiento? Y yo quiero tocar 3 tópicos en la ocasión de hoy. Y es: el estancamiento parece escasez, pero no lo es. El estancamiento, número 2, es una consecuencia, no una causa. Y número 3, el estancamiento es muy fácil de vencer, pero es más difícil, es muy difícil de vencer, pero es más fácil huir de él. Y para esto a mí me gustaría tocar lo que dice un pasaje breve de Proverbios 3, 5 al 6, cuando dice: fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus veredas. El estancamiento parece ser escasez de fluido, pero en realidad es la falta de flujo. Y voy a explicar esto. Fluido puede ser cualquier masa de alguna sustancia que sea líquida o que pueda fluir con facilidad en un entorno, en un medio o en un ambiente, como el aire, como el agua, como el aceite o la sangre, por ejemplo. Es un fluido porque fluye, no está en granitos, no está en trozos, no viene por partes. Ahora, cuando nosotros hablamos de estancamiento, en el término en que quiero hacer la aplicación en esta ocasión, me refiero a que el estancamiento en la vida cristiana, en la vida del hombre, en la vida laboral, en la vida productiva, parece ser escasez de fluido. Es decir, es cuando tú entiendes que no tienes. Sin embargo, el estancamiento es, en cambio, una escasez de flujo. Cuando el fluido está depositado en algún recipiente, un estanque o en una jarra o en algo que lo contiene, allí no hay escasez de fluido. Por cuanto está contenido y encerrado, lo que está es escaso de flujo. Es decir, no hay movimiento. A su nombre. No es lo mismo no tener nada que hacer que no hacer nada con lo que se tiene. Repito eso. No es lo mismo no tener nada con qué hacer que no hacer nada con lo que ya se tiene. Y esa es una de las cuestiones más propias que forman parte más integral del estancamiento. Que eventualmente la persona piensa cuando se ve en una vida estancada en cualquiera de las esferas de la vida humana que usted la pueda extrapolar. Si es en la vida laboral, usted pudiera sentirse estancado porque alguien no lo emplea. Sin embargo, eso no significa que usted no tenga algo que lo pueda sacar de esa condición. Así sea, inventarse usted mismo un autoempleo. Por eso, establecemos de antemano que no es lo mismo no tener nada con qué hacer que no hacer nada con lo que ya tienes. El estancamiento no comienza siendo escasez. La mayoría de las personas que hoy se sienten estancadas a nivel laboral, que se sienten estancadas a nivel sentimental, que se sienten estancados espiritualmente o en cualquier área de la vida, lo que parten es de la premisa falsa de que algo le falta o que escasea aquello que lo puede poner en movimiento, y por eso se siente ya identificado con el estancamiento. El estancamiento, como su misma palabra lo indica, es estar en un estanque. Y si esto difiere de un fluido o de un líquido, sino que es una vida, es el efecto de no movilizarse, de no tener evolución y de no avanzar. Entonces, aparentemente, para muchos, el estancamiento es escasez. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo pareja, no tengo hijos, no tengo, qué sé yo, amigos, no tengo negocio, no tengo. Es la principal excusa detrás de años de estancamiento y de inercia en cualquier esfera de tu vida que tú lo puedas aplicar. Pero no comienza siendo escasez. Lo cierto es que terminará siendo escasez.
Si hoy tú no puedes evidenciar o no puedes identificar las cosas que tienes a mano para estar en un solo sitio, en lugar de estar estancado, movilizarte, entonces todo lo que ahora tienes terminará dejando de ser. La Biblia dice, porque el que tiene aún, el que no tiene, perdón, aún lo poco que tiene le será quitado, pero al que tiene se le dará más. Porque el que tiene no es solamente tener la posesión, sino hacer un uso efectivo con lo que tiene en la mano. Cuando las personas no aprenden a sacar provecho de aquello que le es naturalmente provechoso, cuando las personas no aprenden a usar aquello que ha sido destinado para un uso, eventualmente esto desaparecerá. La mayoría de las que son madres hoy les es fácil entender que cuando ellas dan a luz a un hijo, nunca habían dado el seno, nunca habían amamantado a nadie. A partir del nacimiento de esa criatura y de la necesidad y el apego y la ligadura que hay entre madre e hijo, con la primera vez que el hijo toma en los pechos de su madre, comienza a emanar alimento para el niño. Sin embargo, en la medida en que eventualmente esta madre se descuida de brindarle los pechos a su hijo, estos terminarán por secarse y no habrá más flujo. Todo quedará estancado y hasta esa fecha dará el seno hasta la próxima vez que esté embarazada. Entonces, vemos que se cumple el principio que al que tiene se le dará y el que no tiene, lo poquito que tiene le será quitado. Porque el estancamiento, si lo comparamos con el agua, las aguas estancadas terminan hediendo, concentrándose, pudriéndose y posteriormente desapareciendo. Sin embargo, cuando nos vemos en las laderas de una montaña, una fuente de agua que no deja de emanar, esa agua comienza a circular pendiente abajo y se convierte en un río que poco a poco se va llenando de vida, se va llenando de plantas, se va llenando de peces. Vienen personas a beber, instalan algunas cosas con las cuales usar esa agua cerca y se genera todo un efecto de vida alrededor de esa agua circulando. Sin embargo, cuando hay aguas estancadas, todo el que pasa por allí, lo único que puede apreciar es su fetidez y causa molestia y estorbo a quien pasa por allí, hasta que finalmente el sol terminará por secarla. Entonces, enfatizo en que el estancamiento no comienza con escasez, pero te aseguro algo, terminará haciéndolo. Si hoy tú no empiezas a movilizar lo que tienes para poder producir lo que se dijo que ibas a producir, para poder llegar a ser lo que fuiste destinado a ser, terminarán secándose los recursos y ni serás nada, pero tampoco tendrás nada. Si tocamos la parábola de los talentos, vemos que habían al menos 3 personas que habían recibido. Pero de los que recibieron, el que más sabía fue el que menos hizo. Porque él le dijo a su amo: yo sabía que eres un hombre de tal o cual forma. Sabía que eres un hombre duro. Él sabía. Sin embargo, el que recibió 5 no sabía nada. Al punto de que ni siquiera sabía cómo manipular tantos recursos, pero lo puso en las manos de alguien que sí podía administrar los recursos y sacar provecho. Y no solo esto, sino que también de manera residual le diera a él de esos beneficios. Dice que dio los 5 talentos a los banqueros y esos 5 produjeron otros 5 más. Entonces el problema del estancamiento no tiene que ver con lo que no tienes. Tiene que ver con lo que no haces. Diga conmigo, no tiene que ver con lo que no tiene. Tiene que ver con lo que no hace.
Estancamiento hace referencia directa a la falta de movimiento. Las aguas que están estancadas no se mueven salvo que alguien las agite. Y tan pronto pasa el efecto de la agitación, dejan de moverse. Cuando las aguas van río abajo, no hay nada ni hay nadie que pueda evitar que ellas fluyan. Aún las represas se mantienen recibiendo un empuje constante de las aguas y constantemente hay que aperturar un desfogue, hay que aperturar una hendidura por donde drenarla para que no se contenga tanto que termine arrastrando la presa. Es decir, el estancamiento nunca se refiere a escasez. No asocies la condición en la que te encuentras hoy con lo que tienes o lo que te falta hoy. Más bien con lo que no tienes o con lo que te falta hoy. Número 2. El estancamiento es una consecuencia, no una causa. La mayoría de las personas entienden que el estancamiento que tienen en su vida es lo que no le ha permitido generar aquello que ha tenido pensado generar. Algunos quieren casarse, pero no han tenido la voluntad de operar en el mundo espiritual para que Dios le dé la visión de en qué dirección movilizarse, cuáles diligencias hacer para tener un buen matrimonio o comenzar una buena relación. Entonces esperan que por azar, que por suerte, que por algún accidente de la naturaleza alguien aparezca. Pero cuando esa persona aparece, el que no está listo eres tú. La que no está lista eres tú. Entonces, lo que pudo haber sido una bendición para ti se revierte en que tú vienes a ser un tropiezo para él o para ella. Porque si suele aparecer alguien con interés particular en tu persona y tú no has estado haciendo lo que debes hacer para prepararte para lo que quieres, entonces tú vas a terminar siendo una piedra de tropiezo para alguien que sí tiene el control de su vida y para alguien que sí está trabajando en un proyecto particular de vida y que el cual quiere desarrollar con otra persona. Entonces, el hecho de que tú estés estancado sentimentalmente no es precisamente una causa. No es la causa tu estancamiento. El estancamiento es una consecuencia de tu falta de movilidad, de tu falta de diligencia, de tu falta de actitud, de tu falta de sabiduría y de aprovechar los recursos que ya tienes. Y mayor aún, de optimizar los recursos que Dios te ha dado. Cuando me refiero a recursos, me refiero a todo. Eso significa recursos monetarios, físicos, hasta tu propio cuerpo si fuera necesario. Tú te quieres casar, pero andas mal peinada, mal recortado, mal vestida, mal vestido, andas maloliente, andas sin dinero, andas sin recursos de ningún tipo, no tienes nada en la cabeza, no le aportas ningún valor a la persona que se te acerca. Entonces, no es el problema el estancamiento, tú estás provocando tu estancamiento. Si es en el mundo espiritual, a mí nadie me invita a predicar, a mí no me dan oportunidades, yo no sé, pero vamos a ver qué tú estás haciendo y cuál es tu conducta, tu comportamiento, que le diga a alguien que esté en la posición de darte el chance de que lo hagas. El estancamiento no es una causa, es una consecuencia. Y vamos a ver por qué. Todo comienza con una actitud. Ya lo he dicho antes. La verdad es que si crees que puedes, como si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. Si tú me dices, pastor, yo no puedo nada, tienes razón, no puedes nada. Si tú me dices, pastor, yo puedo con todo, tienes razón, usted puede con todo. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no, tienes razón, porque depende de ti. Fíjate que Dios habla con Moisés en Éxodo 14 y le dice: Moisés, dijo al pueblo, no temáis, estad firme.
Y en el versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El problema de ellos no era el mar. La mayoría de las personas que leen el pasaje de Moisés frente al mar creen que el obstáculo era el mar. Creen que el obstáculo eran los egipcios que venían atrás. El problema no eran los egipcios. El problema no era el mar. El problema era que estaban haciendo lo que no correspondía en el tiempo que no tocaba. Dios mismo tuvo que decirle. El mismo Dios que dice clama a mí, ahora me está diciendo, ¿por qué clamas? Muévete. Dile al pueblo que marche. Hoy yo estoy aquí con la misión intencionada de decirte, pueblo, marcha. Porque el estancamiento no es lo que te tiene así. Que tú estés así es lo que tiene el estancamiento. ¿Y a su nombre? La razón por la que alguien no avanza es por no decidir nada. Y no decidir nada también es una decisión. Y es ahí una de las partes más propias del estancamiento. Que hay personas que no toman ninguna decisión seria en su vida. Y quiero decirte que no decidir nada es una decisión tuya. Es decir, no decidir todavía sigue siendo una decisión. No saber en qué dirección moverse o no comenzar a actuar bajo lo que ya Dios te dijo que hay que hacer. Todo está escrito en la palabra y lo que no está explícito para ti se te ha explicado muchas veces. Pero no decidir también es tu decisión. Tú tienes la decisión de no decidir nada si no quieres avanzar. Tienes todo el espacio y todo el resto de la vida hasta que se pongan blancos tus huesos para no decidir nada y seguir estancado donde estás. Bien por ti. Lo que tú no puedes pretender es que ni yo ni nadie te debe acompañar a ti en ese estancamiento. De que si tú no quieres crecer, alguien se quede enano por tu culpa. De que si tú no te quieres casar, alguien se quede soltero toda la vida por tu falta de actitud de diligencia. De que si tú no tienes trabajo, de que alguien se quede manteniendo a un vago o a una vaga. De que si tú no quieres prosperar ministerialmente, no esperes que los demás sean los culpables de tu falta de diligencia, de espiritualidad, de búsqueda, de oración, de obediencia y de actitud ante Dios. Después el tiempo va a pasar y como es natural en la mente humana va a aparecer el fenómeno de la negación, en donde tú tienes que arreglar tu cuento obligado para poder sobrevivir y decir que la responsabilidad de tu estado es porque otros no te ayudaron. Es más fácil así. Cuando pasan los años es mucho más fácil decir, yo estoy así porque mi papá nunca me dio esto. Yo estoy así porque mi pastor nunca me enseñó aquello. Yo estoy aquí porque en la iglesia nunca me abrieron puertas. Yo estoy aquí por esto, yo estoy aquí por aquello, yo estoy así. Y es más fácil echarle la culpa a otro del estancamiento que tú decidiste tener. Al nombre de Cristo, gloria. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Voy a sustituir la palabra siglo por sistema. No te conformes al sistema. Dice Pablo a la iglesia de Roma, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única manera de tú saber el plan que Dios tiene contigo es dejar de sujetarte y de dejarte manejar por este sistema fracasado de este miserable mundo que no te ofrece más que pretextos para vivir como estás viviendo. La mayoría de las personas que hoy están gritando miseria estuvieron predispuestos mentalmente
para la miseria. Porque estuvieron esperando que algo súbito acontezca en su vida, que catapulte el negocio que comenzaron una vez a una gran empresa, o que quizás su estado de inercia de no hacer nada, de un día para otro lo convirtiera en un empresario. No estuvieron dispuestos a caer y a volverse a levantar, no estuvieron dispuestos a guayarse las rodillas, no estuvieron dispuestos a pedir perdón, no estuvieron dispuestos a pagar lo que debían, no estuvieron dispuestos a asumir compromisos, no estuvieron dispuestos. Hay personas que inician un negocio, pero lo inician con tanto problema en su mente que el miedo de ello es que el negocio crezca. Porque si el negocio crece, va a demandar más esfuerzo, va a tener que buscar más personas, y si busca personas va a tener que pagar, y si tiene muchas personas va a tener que buscar un local, y si busca un local va a pagar alquiler, y si busca alquiler va a tener que comprar luz, y si busca luz va a tener que poner internet, y si busca internet va a tener que pintar y están más temerosos de progresar que de conseguir los beneficios. Entonces, lo mismo que lo atraía a hacer el negocio es lo que lo tiene estancado. Porque tiene miedo a asumir los retos y los compromisos que esto supone. Hay personas que quisieran que su iglesia crezca, pero si crece, probablemente pasen meses y yo nunca más me pare en el púlpito. Es probable que vengan personas con problemáticas, es probable que vengan prostitutas, que vengan ladrones, que vengan homosexuales, que vengan capos, que vengan extranjeros, que vengan cualquier. Es posible que mi entorno de comodidad se vea afectado si yo me muevo de donde estoy. El miedo al riesgo es el peor causante del estancamiento. Y es lo que lleva a las personas a decidir no decidirse por nada. Yo voy a vender helados, pero me voy a conformar con vender los 15 helados que me caben en la neverita que tengo. Nunca voy a visualizar el hecho de que tengo que dar 20,000 pesos por un freezer para meter más helados. Porque 20,000 pesos es mucho dinero cuando yo lo que estoy vendiendo helados de 15 pesos. Pero te sorprendería lo que pueden hacer helados de 10 pesos y cuántos freezer pueden comprar. Pero como tú no quieres involucrar tu nombre en una agencia, tú no quieres verte comprometido a levantarte temprano todos los días a hacer lo que tienes que hacer para que cuando vengan a buscar helado haya, mejor duerme en tus laureles, no pasa nada, tranquilo o tranquila. Y ves a todo el mundo como exagerado y afanoso mientras tú te estás muriendo en tu condición, solamente aspirando a ser lo que otros son, pero sin la actitud para llegar a serlo. O, en una segunda alternativa, resignarte a eso, a la condición actual. Así eran mis padres, así moriré yo también. Así fueron mis ancestros y nunca le hizo falta nada. Tus ancestros no vivieron en un tiempo donde se hacía tan necesario tener electricidad en la casa. Ellos ni siquiera pensaban en eso. Tú necesitas electricidad en la casa y eso hay que pagarlo. Tú necesitas mínimamente un teléfono con que comunicarte con tus hijos y eso cuesta. Ellos no tenían celular porque ni siquiera existía. Así que si tu pretexto es vivir como vivían tus ancestros, pues puedes irte a la selva, a la jungla, a sembrar y a hacer intercambio. El que tiene puerco te da puerco y tú le das batata. Y ahí se la van haciendo trueque como los indígenas y a ver cómo les va con las infecciones, cómo les va con los problemas del resto que tiene un ser humano. Pero tienes la opción a decidir, no decidir nada. Sigue ahí como estás. Ahora, si lo que tú me preguntas es, pastor, ¿cómo salir del estancamiento? Romanos capítulo 12, versículo 2 lo dice: no conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de la mente para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Número 3. El estancamiento es muy difícil de vencer, pero es más fácil huir de él. Hay cosas en esta vida que no son para luchar con ellas, porque hay pleitos que no son para ti.
El problema con muchos de nosotros es que preferimos envolvernos en pleitos disparejos que nos quitan tiempo y energía, pero desde antemano estamos en conocimiento de que ese pleito no lo vamos a ganar. Pero nuestra torpeza, nuestra falta de conocimiento y nuestra testarudez nos inducen a pelear pleitos que no son nuestros. No es tu batalla. Como toda tentación, la mejor forma de vencerla no es peleando, es huyendo. E inmediatamente la palabra huir advierte una condición de movimiento que es lo contrario al estancamiento. La mayoría de los grandes logros que ha tenido la humanidad no ha sido por amor a la meta, sino por miedo a la amenaza. Los más grandes descubrimientos que se han hecho, los negocios más prósperos de todo el mundo no han sido porque una persona decidió comprarse una buena casa o porque entendía que las ganancias lo iban a poner a vivir cómodo, sino porque tenían un riesgo atrás que o se movían o se morían y tuvieron que moverse en la dirección de aquello que hoy lo hace ser próspero. No es lo mismo tú levantarte de la cama porque tienes que trabajar para comer ese día, solamente eso, que tú levantarte de tu cama porque justo cuando se estaba poniendo bueno el sueño, cayó una gotera en tu almohada y empezó a mojarse tu habitación. Ya lo que te mueve de ahí no es el deseo de levantarte a desayunarte, porque tú puedes durar hasta la 1 durmiendo, los holgazanes se extreman hasta las 3 durmiendo. Sabiendo que tienen que comer, posponen comer por dormir. Pero si le cae una gotera en la cama, van a tener que pararse de ahí. Entonces la motivación más grande no es un beneficio, es una amenaza detrás de ti. No es llegar rápido a donde tú estás, es huir del perro que te quiere morder. A su nombre. Por eso hay personas que prefieren no tener ningún tipo de combate con nadie, ni tener ningún tipo de enemigos. La palabra de Dios dice que a mucha gente te aborrecerá, no porque tú le hiciste daño, sino solamente porque tú confiesas a Cristo. En el evangelio, la mayoría de las personas prefieren vivir una vida de banco, sentado ahí, y de Biblia de sobaco, porque no quieren ningún tipo de compromiso con el cielo para no tener problema con el infierno. Entonces yo te pregunto, ¿tú trabajas para el infierno o sirves al cielo? Porque si desde que yo comienzo a orar eso es batalla, guerra, lucha, dificultad, pues no ora y no va a tener problema entonces. Y hasta tu holgazanería advierte falta de lealtad. Y cuando tú no eres leal, ni el infierno te quiere. Porque el diablo anda buscando gente que le sirvan de verdad también. Entonces tú te vuelves un cero a la izquierda, que el cielo no te conoce y el infierno no quiere saber de ti. Y te pasan los años sentado en un banco por miedo a tener dificultades, no conoces lo mejor que hay en el horizonte. No voy a orar porque tengo batalla, pero si oras vas a ver la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es mejor para ti? ¿No tener ninguna batalla o experimentar lo real de Dios en tu vida para dejar de vivir de lo que te predica el pastor los domingos y comenzar a tener experiencias que puedas impartir a los demás? Pero puedes decidir no decidir nada. A su nombre. Cuando no tienes más opción, tendrás que moverte. Así que si estás estancado es porque aún tienes algo y te acomoda. Mata esa vaca. Cuenta una metáfora que una familia muy pobre, extraordinariamente pobre, desgraciadamente pobre, vivía en su pobreza.
Pero en su pobreza, escasez de vivienda, de alimento, de vestimenta, de enseres del hogar, de todo lo que pudiera hacer. Era una cosa horrible que usted ni siquiera puede imaginarse, aunque yo trate de dibujárselo en la mente. Eran pobres, muy pobres. Pero en medio de su pobreza tenían una pobre vaca, que con esa vaquita pues le proveía mínimamente de algún alimento con ciertas capacidades para nutrirlo, para alimentarse. Podían hacer quizá un chin de leche ahí hervida, o quizás ni siquiera hervida. Si acaso tenían habilidad para hacerse un chin de queso o de requesón. Esa vaquita era todo. Y toda la familia vivía dedicado a esa vaca. Pasa el tiempo y siguen conformándose, y ya llega un momento que incluso dicen, bueno, somos muy pobres, pero al menos tenemos vaca. Quizás hay muchas personas peores que nosotros que no tienen vaca. Nos está llevando el diablo, pero tenemos vaca. Y hay personas que viven esa vida, y cualquiera que sea su vaca, no importa qué cosa en la vida represente esa vaca, el enemigo se lo está comiendo vivo, pero ellos viven en la ilusión de que tienen esa vaca. No tienen cómo vestir, no tienen qué comer, no tienen casa, se le está yendo a pedazos donde viven, no tienen cama, no tienen nada, pero tienen esa vaca. Pues un día sucedió lo inesperado y lo inimaginable. Alguien que aparentemente era un despiadado, un malvado, un enviado no del cielo, sino de otro sitio, le mató la vaca. En ese momento el mundo de ellos cambió. Se le fue al piso todas sus ideas y las expectativas sobre la dichosa vaca. Pero a falta de la vaca, tuvieron que buscar otras opciones. Por fin miraron al patio y vieron que había un rincón donde podían sembrar. Y allí comenzaron a sembrar algunos alimentos de ciclo corto para poder comer. Y ahí comían y resembraban, y volvían y sembraban un poco más y cosechaban. Les sobró un poquito, lo vendían. Volvieron y sembraron y les sobró más. Comenzaron a vender hasta que se convirtieron en proveedores de alimentos para otros. Y poco a poco se olvidaron de la vaca. Ya daba para comer, para sembrar, para vender y para guardar, porque ya no tenían vaca. A veces lo mejor que te puede es perder lo que ahora tienes. Porque mientras siga con lo que tiene, ese es tu santo. Ya tú no miras a otro lado. Yo no sé cuál es la vaca que tú tienes en tu vida espiritual o en tu vida normal, común. Pero lo cierto es que estamos llenos de vacas. Llenos de vacas, que son las excusas más perfectas para no actuar en la dirección de lo que Dios está pidiendo de nosotros. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parece un poema, pero la gente le pasa por encima. Todo lo puedo en Cristo, pero tú no puedes nada. Razón tienes, no puedes nada. No porque Dios no te lo asegure. Eres tú que decides no poder nada. Jeremías 29:11. Porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero si tú no esperas nada, goodbye, baby. Para darle el fin que esperan. Pero ¿y si no esperan? Es difícil intentar prosperar a alguien que ni siquiera espera ser prosperado en su vida.
Lo más difícil es corregir a alguien que no quiere ser corregido. Lo más difícil es promover a alguien que no quiere ni desea ser promovido. Ese es su estado, esa es su vaca. Y aunque haya muchos avanzando, él se consuela en que él no es el peor porque él todavía tiene vaca. Yo voy a ver qué vas a hacer el día que se te muera, porque nada es para siempre en esta tierra. Concluyo diciendo que hoy les exhorto a evitar conformarse a las limitaciones de este miserable mundo y les incentivo a ser transformados por medio de la renovación de sus mentes. Que el problema suyo está en su cabeza y que la mayoría de los miedos que tiene solo están dentro de tu cabecita, que no existen más allá en el mundo real. Los animo a buscar la voluntad de Dios para encontrar la salida del estancamiento y experimentar el plan perfecto de Dios en sus vidas, como nunca antes lo han visto. Me refiero a lo que dice Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, 17 al 19. Para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces, diga conmigo y grítelo, capaces, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda plenitud. Diga conmigo, plenitud. En Dios. Padre, gracias.